pero ellos dicen que nunca, ¿verdad? Y pues vamos a tratar de acabar a tiempo, hermanos. Pero para que acabemos a tiempo, ¿verdad? Pues, les pido que pongan de su parte, ¿verdad? Y pues tengamos la Biblia lista para que veamos los textos que quisiera que leyéramos en esta hermosa tarde, ¿ya? Vamos a empezar, hermanos, a tener un tema sobre una parábola del Señor Jesús, muy conocida. Sin embargo, pues siempre es bueno, ¿verdad? Aunque veamos lo mismo, verlo desde otro punto de vista, o con algunas palabras que quizás no se han utilizado. Y la parábola, hermanos, es el hombre sabio, el hombre necio, ¿no? ¿Sí saben esa parábola? El hombre sabio, el hombre necio, o el hombre sabio y el hombre necio, ¿no? Para que se entienda que se habla de dos hombres. Esta parábola, hermanos, se encuentra en el Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículo 23 o 24, déjenme ver cuál es exactamente. Es el 24, hermanos. Al 27. O al 28 también. Dice así, hermanos. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la peña. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y combatieron aquella casa. Y no cayó porque estaba fundada sobre la peña. Mas cualquiera que oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos e hicieron ímpetu en aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Bueno, palabras de Dios, palabras, hermanos, del Espíritu Santo. Todos nosotros, hermanos, hemos escuchado la palabra de Dios. ¿Desde cuándo escuchamos la palabra de Dios? Pues algunos desde que inclusive éramos niños, ¿no? O algunos desde que son niños empezamos a aprender la palabra de Dios. Como lo dice el apóstol Pablo, desde tu niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales pueden darte la sabiduría que lleva a la salvación. O posiblemente un poco más grandes, ¿verdad? De jóvenes, o inclusive, pues, quizás de grandes, de más adultos. No sé, hermanos, pienso que cada quien tiene una historia en cuanto a lo que ha aprendido de Dios, o a qué edades aprendieron la palabra de Dios. Pero de que hemos escuchado, ¿verdad? Pues la hemos escuchado de una o de otra manera. Inclusive probablemente alguna vez la escuchamos de otra religión, ¿no? Como en mi caso, yo cuando era niño, hermanos, aprendí de mi abuela materna en la religión pentecostés. Y no aprendí mucho, pero lo poco que aprendí, pues sí aprendí que pues había un Dios, ¿verdad? Y que pues a ese Dios se le cantaba, se le oraba, y pues que ese Dios estaba para ayudarnos. Entonces, ya más grandes, pues vamos aprendiendo otras cosas, hermanos, dependiendo del interés que cada uno de nosotros tenga. Porque hay quienes tenemos interés en la Biblia y quienes no le dan interés, hermanos. Únicamente aprenden lo que les dicen y no les despierta la curiosidad por saber más
sobre algún tema, sobre algún texto, sino únicamente pues escuchan y a veces no me interesa qué es lo que diga, a veces ni queremos posiblemente abrir el libro, ¿verdad? Y hay de todo en esta vida, hermanos, de todo tipo de personas, ¿verdad? Pero el Señor Jesús por eso dice, miren, aquel que escucha estas palabras y las hace, ¿y quién es aquel que hace la voluntad de Dios? Al que le interesa, al que le importa. ¿Verdad? A este yo lo voy a comparar con un hombre que edificó su casa sobre la peña. La peña es una piedra, una roca, ¿verdad? Y en el momento que vengan las lluvias, las tempestades, los vientos, esa casa va a resistir y no va a caerse porque está fundada sobre la peña. Pero a cualquiera, ¿verdad?, que escuche estas palabras y le venga en poco, no piense que es un juego, que esto es aburrido, la palabra de Dios es aburrida, ¿por qué yo tengo que, mira, por qué me restringe Dios? Quiere que yo haga esto, pero yo quiero hacer otras cosas. No, ¿sabes qué, Dios? Tu palabra pues está muy bien, pero yo tengo cosas que hacer y yo me voy a dedicar a lo mío, ¿verdad? Entonces, sobre este es llamado el ser necio, ¿verdad? Y insensato. Este hombre dice, cuando vengan los ríos, cuando soplen los vientos, su casa va a ser derribada y va a ser grande su ruina. Entonces, hermanos, esto nos dice a nosotros que la palabra de Dios es algo muy importante, que la persona que la escucha tiene que ponerla en práctica y tiene que tener cuidado de lo que hace, porque hay consecuencias al no escuchar la palabra de Dios o hay consecuencias al escuchar la palabra de Dios, ¿verdad? Sobre cada ser humano, hermanos, va a tener sus ciertas consecuencias y nadie se puede escapar, mis amados hermanos, de esas consecuencias. Entonces, ¿qué es primeramente la palabra, las palabras, cuando dice cualquiera que escucha esas palabras y las hace, le compararé con el hombre sensato, ¿no? Con aquel que escucha la palabra de Dios y dice, yo la voy a poner en práctica porque esto me conviene, ¿verdad? Yo voy a obedecer a Dios porque realmente esto es importante hacerlo. ¿Cuáles son esas palabras? En hermanos, en primera instancia, son los mandamientos de Dios. Por eso los mandamientos de Dios fueron escritos en tablas de piedra. Según Éxodo 31:18. A ver si lo pueden leer alguien. Éxodo 31:18. Algún hermano en una ocasión me decía, en lo que lo busquen, ¿verdad? Les comento. Hermano, esas tablas que tienen ahí no sirven. ¿Cómo que no sirven, hermano? Tienen 4 mandamientos de un lado y 6 del otro. Ahora, ¿a poco? Sí, hermano, eso no sirve. ¿Y quién te contó que unos mandamientos, verdad? Tienen que tener 5 y 5. Bueno, para empezar, ¿quién te contó eso? Pero también, hermanos, si vamos nosotros a la letra, ¿verdad? Y a lo que dice la palabra de Dios, pues si tú haces los mandamientos de Dios en un plástico, pues no es lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? ¿En dónde tienen que estar escritas los mandamientos? A ver, chequen el texto. Sí, por favor. Dice así. Y Sí. dio a Moisés cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí 2 tablas del testimonio, tablas de piedra, escritas con el dedo de Dios. Exacto, ¿verdad? Tablas de piedra, no de plástico ni de vidrio, de piedra. Y bueno, ese es un comentario, hermanos, para que se llame su atención un poquito, hermanos, ¿sí? No es que sea importante que ahorita los mandamientos estén escritos en un vidrio, en un plástico, no. Pero
Lo que sí, hermanos, es que tiene que estar, las tablas que Dios le dio a Moisés estaban escritas sobre la piedra, ¿sí? Sobre un material, hermanos, pues muy duro, ¿verdad? Para expresar de alguna manera la perpetuidad de la voluntad de Dios. Es perpetuo. No es que ahorita te los voy a escribir y ya mañana ya se borraron. ¿No? ¿Qué pasa cuando uno escribe en un papel? O no sé si a ustedes alguna vez les ha pasado que compran algo importante que tiene garantía y les dan un papelito, ¿no? Y después al tiempo dicen, híjole, se descompuso, voy a buscar la garantía. Y vas a ver la garantía y ¿qué pasó? Ya no se ve nada el papel, está todo bien, y se desborran las letras, ¿no? Entonces, híjoles. Y después de ahí salen, no, ¿sabes qué? Cuando te den un recibo, sácale copia, porque la copia dura más. O guardarla en un lugar, hermanos, donde se pueda conservar más, ¿verdad? En un cajón sin que esté chocando contra. Bueno, el detalle, hermanos, de la piedra, ¿verdad? Aquí en los mandamientos de Dios es que se enseña que la voluntad de Dios es perpetua, que no hay cambios, ¿verdad? A corto plazo. De lo que Dios está diciéndote, esa es la voluntad de Dios y es perpetua. No debe de entenderse de que ya es un poco tiempo y ya después ya no. No. Los mandamientos de Dios se deben de guardar, mis amados hermanos, perpetuamente. ¿Sí? Desde ahorita que tenemos, ¿cuántos años tenemos ahorita? Bueno, yo no voy a decir cuántos años tengo, pero ustedes ¿cuántos años tienen? Desde ahorita que tienen 40, desde que tienen 20, hasta los 40. No, hasta toda su vida, hermano, toda su vida, porque no se van a borrar esos mandamientos. Entonces, desde que tienen la edad que tienen, desde jóvenes hasta la ancianidad, se deben de guardar los mandamientos de Dios hasta el último día de la vida, ¿verdad? Eso significa. Y es muy importante, hermanos, que se sepa. Entonces, ya conocemos los 10 mandamientos, en donde está nuestra vida, hermanos, sobre la piedra. La persona que dice que escucha las palabras de Dios y las obedece, su casa está fundada sobre la piedra. Su vida está fundada sobre la piedra y venga lo que venga a la vida de nosotros, no vamos a caer. No vamos a caer y vamos a estar, hermanos, firmes, hermanos, en la voluntad de Dios y firmes con Dios. Y eso es lo que tenemos nosotros que entender primero. Aquel que no escucha las palabras de Dios, ¿verdad? Y dice, no, yo sí, por ahí me aviento unos pecados, ¿verdad? Y voy a ver qué pasa. Bueno, entonces, hermanos, pues va a haber consecuencias bastante difíciles para aquel que se rebele contra la ley de Cristo, contra el Espíritu de Dios, en este mundo y en el venidero, ¿verdad? Va a haber consecuencias muy graves, ¿verdad? Y por eso tenemos, hermanos, a mucha gente que está ocupando ahorita las cárceles. Por todos aquellos, dice que la ley está puesta para los infractores, ¿verdad? Para los que matan a su padre o a su madre, para los homicidas, para los que roban, para los que secuestran. Para ellos está toda la ley, ¿verdad? Y todos ellos que se salen de los mandamientos de Dios, mis hermanos, pues allá tienen su parte en la cárcel. Y ahí, hermanos, es donde están, ¿verdad? Y aparte que hacen un gran daño a la sociedad y también se hacen un gran daño a sí mismos. Hay unos cantos, hermanos, quisiera decirles que a veces no dan el mensaje que deben de dar, o lo dan un poco al revés, ¿verdad? ¿Saben el canto de mi casa y yo? O escojan el de Josué. Sí, lo sabemos. ¿Sí se lo saben? ¿Sí le encuentran la falla? ¿Cómo dice? Mi casa y yo. ¿Está correcta esa frase, hermanos?
Obedeceremos. No, entonces, está bien. ¿Está correcta la frase? Mi casa y yo servimos a Jehová. Estás hablando de la familia. No, estoy hablando de la frase. ¿Está correcta? Mi casa y yo servimos a Jehová. ¿Está correcta? Depende. Ese es el detalle que les digo yo, que ustedes, hermanos, tienen que ver lo que dice la Biblia. A ver, vean si está correcto. Yo digo que no. No está correcto. Ahorita vamos a ver por qué, hermanos. Vean lo que dice el texto de la Biblia, ¿ok? Ese es Josué 24:15. Ahora, yo pienso que el que hizo el canto, hermanos, no tuvo una mala intención. Solamente lo hizo por la rima. Por la rima, ¿ok? Pero el mensaje de aquí es, hermanos, entender dónde tiene que empezar ese servicio a Dios. Sí, 24:15, ahí tiene que estar. Si lo tiene, hermana, puede leerlo, por favor. Sí, la palabra de Dios dice así. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron nuestros padres, pues estuvieron en la otra parte del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, que yo en mi casa serviremos a Jehová. Ok. Bueno, para continuar con la secuencia de lo que estábamos diciendo es, yo y mi casa. ¿Sí? Yo y mi casa serviremos a Jehová. No mi casa y yo. Yo, ¿sí? Y mi casa. Esa es la secuencia. Yo, el que primero me comprometo a servir a Dios y después mi casa. Primero yo. ¿Por qué? Porque yo tengo que dar el ejemplo. ¿Sí? Y así todos, cada uno de nosotros. Entonces, aquí, hermanos, nosotros como varones, como mujeres, ¿verdad? Como cabezas de familia, que es el varón, cabeza de familia, y la mujer es cabeza también de familia en respecto a sus hijos, ¿verdad? Son los principales. Entonces, ¿cómo le podemos decir a nuestros hijos, vamos a obedecer a Dios, si nosotros no obedecemos a Dios? ¿Verdad? Entonces, ahí se nos va a complicar bastante porque nuestros hijos, hermanos, nos ven. Y entonces, hermanos, se pierde la autoridad moral, ¿verdad? Se pierde esa autoridad moral. Cuando el papá, ¿verdad?, es borracho, no le puede decir a su hijo, oye, no tomes, hijo, no te emborraches, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, pues, oye, papá, pero pues, tú eres bien borracho, ¿cómo me estás diciendo que no me emborracho? Bueno, yo te entiendo, pues eres papá, pero no tienes autoridad moral, hermano. No. ¿Qué estás hablándome? ¿De qué me estás hablando? Tiene que haber autoridad moral, ¿verdad? Entonces, hermanos, ahí es donde primeramente la persona, hermanos, tiene que preocupar o tiene que enfocarse primeramente en trabajar él. Yo voy a servir a Dios, ¿verdad? Y después lo va a hacer también mi casa. Pero primeramente yo, porque si yo no pongo ese ejemplo, mis amados hermanos, pues entonces mi casa, ¿cómo voy a poder lograr que mis hijos el día de mañana obedezcan los mandamientos de Dios cuando yo no me he dedicado a obedecer a Dios? ¿Verdad? Entonces, desde ya, antes si es posible, a la voz inmediata, tengo que aplicarme, o nos tenemos que aplicar, porque entre más va pasando el tiempo, más se va yendo el barco a la deriva, ¿no? Como cuando el barco va a la deriva, y entre más tiempo pasa, pues más se pierde, más se va perdiendo, y más difícil va a ser regresar. Entonces, hermanos, hay que poner el ejemplo de servir a Dios, para que después nosotros le podamos enseñar a nuestra familia a servir a Dios, y siempre estar con ese dedo en el renglón.
Escogí este texto, hermanos, también porque dice que el que escucha las palabras es el hombre que edificó su casa sobre la roca, ¿verdad? Fíjense nada más, edificar no únicamente su vida, sino su casa. ¿Quién es su casa? ¿A quién se refiere Josué aquí? ¿A su casa de concreto, de madera? A sus hijos, a su familia. ¿Sí? Yo y mi casa, se está refiriendo a su familia, ¿verdad? Entonces, tenemos una familia a la cual, hermanos, tenemos que enseñarle la voluntad de Dios. Tenemos que enseñarles la voluntad de Dios. Y si se las enseñamos, yo sé que ustedes les enseñan a sus hijos la voluntad de Dios, ¿verdad? Les enseñamos, primeramente, que no deben de comer carnes inmundas, ¿verdad? Lamentablemente estamos en el mundo y a veces pues se complica un poco por muchas razones, porque los niños van a la escuela y allá en la escuela pues les dan la pizza de cerdito o algunos animales inmundos, ¿verdad? Lo más común es el cerdo. Y desde ahí ya empezamos nosotros a enseñar, ¿sabes qué? Tú no tienes que comer este tipo de carne, ¿verdad? El niño va aprendiendo. Luego, ¿qué más le enseñamos? Le enseñamos sobre el sábado, sobre la doctrina del sábado. ¿Qué más les enseñamos? Sobre las fiestas de Dios. Les enseñamos también sobre las fiestas paganas, ¿no? Que no hay que participar en las fiestas paganas. Pero todo eso, hermanos, tiene que llevar un ejemplo. Un ejemplo, ¿verdad? De que nosotros le demos la importancia a las fiestas de Dios, las celebremos, pidamos el día. Mis amados hermanos, vengamos a la casa de oración en esos días porque son importantes. El sábado, ¿es importante? ¿Sí es importante o no es importante? Sí es importante. Ahora, si yo guardo el sábado y no trabajo, no hago un negocio en sábado, porque sabemos que el mundo trabaja el sábado, ¿verdad? Entonces puedo buscarme por ahí bien un part-time, o puedo hacer un trabajito, puedo hacer un negocio. Pero como no lo hago, pues estoy aquí el sábado, pierdo algún ingreso, o ¿cómo ven ustedes? ¿O ustedes creemos que perdemos algún ingreso? ¿Creemos que perdemos la oportunidad de volvernos más ricos o más prósperos? ¿O no? ¿No? Trabajamos, nos volvemos más pobres. El sábado. Bueno, pero ¿por qué, hermano? ¿Cuál es la razón de lo que estás diciendo? Porque, bueno, algunos dicen que el amor al dinero es la raíz de muchos males. Esa sería una explicación. Bueno, habría muchas explicaciones, ¿verdad? Pero la que quisiera yo que ustedes tomen hoy en día, hermanos, y que es verdadera, es de que no existe que alguien le haga caso a Dios y que pierda. ¿Sí? Dios dice, no trabajes en sábado. No, Señor, yo sí voy a trabajar. Yo sí quiero porque aquí me voy a hacer un billetito. Ok. ¿Vas a obedecer o no vas a obedecer? No, pues que no, porque aquí yo tengo una ganancia y allá en la iglesia pues no voy a ganar nada. Ok. No existe que alguien le haga caso a Dios y que pierda. Si le haces caso a Dios, no vas a perder. No vas a perder. Ahora, si no le haces caso a Dios, supuestamente tú te vas a pensar que sí ganaste, pero no ganaste nada. No ganaste nada, mis hermanos. ¿Por qué? Porque la fuente de la bendición de todo el bien es Dios. No es una persona, un patrón, ¿verdad? Un negocio. No es esa la fuente de la bendición. La fuente de la bendición es Dios. Entonces, si la persona se engaña a sí misma, que eso sí puede pasar, que se engañe a sí mismo, y decide trabajar en sábado porque se engañó,
se saboteó a sí mismo su mente, pues puede vivir engañado, eso sí, pero no está en la realidad. No está, hermanos, realmente ganando. Entonces, mis hermanos, ya lo dijo Jesús, aquel que obedece las palabras es el que está sobre la roca. Y si Dios dice, no trabajes en sábado, ¿verdad? Tenemos que tener seguridad, hermanos, de que no hay pierde, no tenemos ningún pierde de ningún tipo por obedecer a Dios. No existe ninguna forma de perder. Eso simplemente no existe. Entonces, mis hermanos, ya estamos entendiendo cuál es la importancia de estar sobre esa roca. Ahora, quisiera que viéramos, hermanos, algunos textos en el libro de los Salmos. Vamos a empezar con el Salmo 62, 6. ¿Estamos ahí? Dice así: Él solamente es mi fuerte y mi salud. Qué curioso. Él solamente es mi fuerte y mi salud, es mi refugio, no resbalaré. El 7. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está la roca de mi fortaleza y mi refugio, ¿verdad? Entonces, fíjense, hermanos, la roca, ¿verdad? Que es un material sólido, fuerte, ¿verdad? Porque cuando una persona construye una casa, hermanos, principalmente, ¿verdad? Cuando Jesús toma esta idea, es de que si tú construyes una casa sobre la arena, pues imagínate, no hay firmeza en esa casa, no hay una estabilidad verdadera. Puede estar ahí por un tiempo, pero ¿sabes hasta cuándo va a estar? Hasta que venga algo adverso. Y cuando venga algo adverso, ¿qué va a pasar? Se va a caer la casa, ¿verdad? Pero la persona que se funda en Dios, la persona que le hace caso a la palabra de Dios, pueden venir las cosas más adversas que nos puedan suceder, hermanos, las cosas más difíciles, y no vamos a caer. Dios no nos va a dejar caer. ¿Por qué? Porque aquel que está, hermanos, fundado en Dios, Dios no lo deja caer. Dios lo sostiene de su mano, lo agarra, lo detiene, de modo de que no se caiga. ¿Ok? Y esa es la importancia, esa es la ganancia, ¿verdad? Entonces Dios, hermanos, es el que nos va a sostener en cualquier momento de dificultad, cualquier momento de sufrimiento. Dios nos va a sostener y Él nos va a dar su refugio. Pero aquel que se funda, hermanos, sobre la arena y no le hace caso a Dios, cuando vengan el golpe, hermanos, va a ser quebrantado, va a ser derribado. Entonces, mis hermanos, yo creo que es importante, ¿verdad?, que nosotros, hermanos, sepamos hacernos amigos de Dios en este respecto. Salmo 18, 1 al 2. A ver, vamos a ver este, hermano. Dice:
¿Les dije el 1 y el 2? ¿Sí? Ok, dice, amarte, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fuerte mío, en él confiaré. Escudo mío y el cuerno de salud, mi refugio. Este es Dios, hermanos, para aquellos que obedecen a sus mandamientos y a la palabra de Dios. Así se comporta Dios. Es nuestro escondedero, nuestra fortaleza, nuestro escudo, ¿verdad? El que va a velar por nosotros en los momentos de tribulación, momentos, hermanos, sea lo que sea, la necesidad que sea, hermanos, Dios va a estar con nosotros, ¿sí? Y entonces, hermanos, cuando nosotros hacemos una casa, mis amados hermanos, ¿cómo les gusta así sus casas, hermanos, que estén? Yo, hermanos, yo he ido a algunos edificios, hermanos, y algunas casitas, hermanos, y algunas casas, pero yo cuando veo que están muy fuertes las casas, hermanos, así con unos pisos muy fuertes, unas columnas muy fuertes, me gusta eso, hermanos. No me gusta tanto el lujo de un lugar, sino me gusta ver que el lugar esté bien fuerte, hermano. No sé cómo, me encanta ver eso a mí. Entonces, no sé por qué, pero eso a mí siempre me ha gustado mucho, hermanos, en los edificios que así de repente pues me ha tocado ir o visitar, y veo, hermanos, unas vigas de acero, que yo veo que no se van a caer. Yo digo, este edificio no se puede caer, ¿verdad? Así pienso yo en mi mente. Y entonces, si uno hace una casa, ¿verdad? Si yo hago una casa, pues hay que ponerle varilla, hay que poner una columna, hay que ponerle bien su cimentación, y luego arriba hay que hacer bien las traves, y así me imagino yo, ¿no? Y bueno, no les quiero comentar mucho, pero lo que les quiero decir, hermanos, es que entre más se refuerce una casa, hermanos, la persona se siente más seguro. Más allá en México. Porque allá en México, hermanos, tiembla, ahí en el Distrito Federal, ¿no? Y entonces, ¿qué hace uno para que sus casas no se caigan con cualquier temblorcito? Pues se echan, hermanos, los castillos, que ya no se le llaman castillos, porque los castillos son así como delgaditos. Si nos echa abajo, se echa en las esquinas columnas, lo que llaman columnas, que son más gruesas, ¿sí? Y así, hermanos, la gente arriba a 2,5 metros se pone una cadena. Pero antes de eso, hermanos, hay quienes ya ponen cadena intermedia, ¿sí? Es decir, a 2 metros echan otra cadena, como que le llaman el cinturón. Y eso, hermanos, hace que la casa esté más fuerte, más resistente ante los temblores. Y así, hermanos, es como una persona se puede sentir más seguro en su casa, ¿no? ¿O no han visto esas casotas, hermanos? Ahora que fueron los terremotos en México, como unas casotas de 3 pisos se caían. Sí vieron los videos, ¿no? No me acuerdo si fue en el 2017 que fue el terremoto otra vez. No, que fue, no recuerdo, hermanos, pero fue en el 84 y parece que 30 años después, en la misma fecha. El caso que salieron unos porque ya había ya había muchas cámaras, ¿no? El caso que yo vi unas casas, hermanos, muy grandotas y parecían muy fuertes, que se caían, hermanos. ¿Y por qué se caían? Pues porque había unas fallas de construcción, hay fallas de construcción, hermano. Sí, es decir, ahí tienen puntos débiles. Entonces, ¿cómo se hace para evitar esos puntos débiles? Pues la casa se tiene que reforzar, tiene que reforzarse. ¿Sí? Ahora, ¿cómo reforzamos nuestra vida a nivel espiritual?
pues con espiritualidad, mis hermanos. Perdón. Primeramente, hermanos, tenemos que ser verdaderos nosotros en el sentido de obedecer a Dios nosotros y enseñarles realmente a nuestros hijos lo que nosotros queremos, ¿verdad? Que ellos hagan. Y siempre, hermanos, pidiéndole la ayuda a Dios. ¿Sí? Tenemos que pedirle ayuda a Dios, que Él nos ayude con nuestra familia. Si no le pedimos ayuda a Dios, pues, ¿a quién o cómo le vamos a hacer sin la ayuda de Dios? ¿Verdad? No puede la persona realmente hacer mucho si Dios no lo ayuda. Ahora, vamos a ver el Deuteronomio 32:4. ¿Estamos ahí? Ok. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y ninguna iniquidad en él. Él es justo y recto. Fíjense, mis hermanos, nosotros hay que aprender de Dios aquí. Ser personas, hermanos, si estamos diciendo que Dios es nuestra roca, ¿verdad? Y dice que esta roca, hermanos, su obra es perfecta. Su forma de proceder es perfecto. Sus caminos son caminos de rectitud, de verdad, Dios de verdad, y no hay iniquidad en él. Él es justo y recto. Entonces, hermanos, aquí nosotros también tenemos que aprender de Dios, ¿verdad? Que su obra, hermanos, sus acciones, no hay errores en él, no hay maldad. Y bueno, aquí para nosotros pues sí se nos va a complicar un poquito, ¿no? Porque pues nosotros diríamos, oh, es que Dios sí es perfecto, pero pues yo no lo soy. Pues aquí se trata, hermanos, de que veamos nosotros a ese Dios, ¿verdad? Y lo tomemos en serio, hermanos. Así como vemos que Él es recto y es perfecto, así nosotros tenemos que tomar a Dios en serio y decir, bueno, yo no soy tan perfecto, pero tengo un Dios perfecto que sí exige de mí que yo lo tome en serio, que lo tome, hermanos, de una manera que no yo me ponga a jugar con Dios, ¿verdad? Que no sé si, tal vez no sé si me estoy dando a entender, hermanos, quizás no, pero lo que quiero decir es que tomemos a Dios realmente en serio, ¿verdad? No es que Dios no sea serio, sino que los que no somos serios somos a veces nosotros, ¿verdad? Pero sí tenemos que portarnos serios con Dios, hermanos. Exactamente, ser respetuosos a Dios, tener respeto a Dios. Y de esa manera, mis amados hermanos, vamos a salir de ese fango. No sé si se acuerdan, hay un texto, hermanos, que dice que estaba yo en el lodo cenagoso, ¿verdad? Y estaba yo bien, es un salmo, estaba yo ahí metido ahí en el lodo cenagoso, pero Dios me sacó de ahí, ¿verdad? Me sacó y hizo que me sentara sobre la roca, ¿verdad? Y entonces, hermanos, hay que estar bien sentados sobre la roca, ¿verdad? Y esa roca también es Cristo. Fíjense, 1 de Pedro 2:7. Pues, a ver si lo encuentro. 1 de Pedro 2:7. Ella es pues honor a vosotros. ¿A quiénes? A vosotros para los 16.
Dice, para los que... No, dice el versículo 6 antes, hermanos. Dice, por lo cual también contiene la escritura. He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. Y el que en él creyere, no será confundido. El que en él creyere, quiere decir, el que se asiente, ¿verdad?, sobre Cristo. Es decir, que ponga, hermanos, su casa sobre Cristo. Ella, pues, es honor a vosotros que creéis. Mas para los desobedientes, la piedra que los edificadores reprobaron ha sido hecha cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca de escándalo. A aquellos que tropiezan en la palabra, siendo